Ahí estamos. Entonces, nos faltó ver el recorrido, ¿sí? Así que vamos directamente. Tengan en cuenta el atlas para ubicar los puntos, porque después el atlas, en cierta forma, van a ver que siempre ponen un poco lo mismo. Este es el único que más o menos dice algo más, pero no dice todo, para qué todo el punto, ¿sí? El de Fuchs generalmente dice un poquitito más, pero si no siempre son para aclarar el calor, aclarar el calor, aclarar el calor, digo, ¿para qué son todos iguales? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que dónde comienza, ¿no? Debajo, ahora lo vamos a ver bien, justo en la planta del pie, sube, asciende al costado. ¿Ven qué hace este rulo? Riñón 3 está justo a la altura del malleolo y el tendón. Baja, desciende, riñón 4 está más hacia el tendón, riñón 5 está justo por debajo del riñón 3, riñón 6, que va más para el hueso navicular, y después asciende a riñón 7, que está a 2 cun de riñón 3. ¿Ven? Esta línea 5, 3, 7 están en línea. 4 está más hacia el tendón, 6 está más por debajo del malleolo. Riñón 6 es un punto que van a usar un montón también, porque es un punto que humedece. Por ejemplo, si hay constipación, humedece las heces. Es un punto que da muy buena energía. Bien. Una vez que asciende, ven que pasa bien por la parte interna de la rodilla, ¿ven? Bien por la parte interna de la rodilla, se internaliza en la zona de las ingles, en la zona de estómago 30, y va a ir hacia, digamos, la parte, digamos, interna, hacia el migmen, ¿ve? Hacia la columna, hacia la segunda lumbar. De ahí va a haber una rama que desciende nuevamente y va a ir hacia la vejiga, y después está la rama externa y una rama interna que va a ir al riñón y va a pasar, digamos, todo lo que es el diafragma, pulmón, ¿sí? Hígado, y va a ascender y va a terminar en la boca. ¿Ok? Esa es la rama interna. La rama externa va a partir a través de riñón 11, que está bien en la sínfisis púbica, y va a ascender a medio cun del meridiano Redmay de la línea media hasta llegar ahí casi a la boca del estómago, digamos la fosa supraesternal, y que después se abre y corre a 2 cun y termina justo por debajo de la clavícula. ¿Ok? Ese sería, digamos, ¿ven? Hasta acá. Acá lo tienen. Y después se abre y va a 2 cun. Bien pegadito a Redmay. Este sería el meridiano, digamos, tendinomuscular. Miren qué interesante, ¿no? El meridiano tendinomuscular de riñón, también, acuérdense que siempre son centrífugos, van a abarcar la zona externa, interna, digamos, zona externa, todos los meridianos tendinomusculares son los que trabajan sobre la capa externa del cuerpo, ¿no? Y toman toda la parte interna de la pierna y la zona genital. Y por otro lado siguen ascendiendo hasta la columna, por la columna. O sea, es un meridiano, el tendinomuscular de riñón, muy interesante. ¿Por qué? Porque trabaja sobre la médula también, ¿no? Es interesante. Ese sería, y este sería, o sea, el tendino muscular. Después tenemos, entonces, directamente riñón 1. Vamos directamente a las localizaciones, porque ya les di de más todas las referencias. Riñón 1 viene en la planta del pie, donde
digamos, acá se hace generalmente como un huequito, ¿no? Ese es riñón 1. Riñón 2, justo debajo del hueso navicular. Ven que la persona normalmente para ubicarlo tiene que poner el pie un poquito hacia afuera, o sea, poner a estar como un poco las piernas como abiertas, ¿sí? Riñón 3, ¿ven? Riñón 3 está ubicado, siempre teniendo en cuenta la punta del malleolo, entre equidistante el malleolo y el tendón del calcáneo, o de Aquiles, como quieran llamarlo, bien en el centro. Ahí, punto Schwann, punto tierra, punto de equilibrio, punto esencial, ¿sí? Del riñón. Riñón 4, ven que está a medio cun de riñón 3, pero hacia, o por debajo de riñón 3, pero más hacia el borde anterior del tendón de Aquiles. Punto lo. Riñón 5, punto xi, está justo por debajo del riñón 3, bien en la línea de riñón 3. Riñón 6, que es el punto que yo les decía que es un punto interesantísimo, que es punto de apertura de Shinkiabomai, pero más allá de eso es un punto que humedece, es un punto bárbaro que lo van a usar bocha. Está ubicado justo medio cun por debajo, digamos, o está medio cun por debajo del malleolo o a un cun por debajo del malleolo, tomando como referencia la punta, digamos, la prominencia mayor del malleolo. Siempre que estamos hablando del malleolo, estamos hablando del malleolo interno. Ojo al piojo. ¿Ven? Ahí. Riñón 7, punto metal, punto río y punto de, es uno de los puntos de tonificación del riñón, o sea, uno no, es el punto de tonificación de riñón y con los que nosotros trabajamos combinándolo, como es punto río y punto metal, trabaja sobre los líquidos, y si yo quiero detener el sudor nocturno, lo trabajo con corazón 6, y si yo quiero favorecer la sudoración, lo trabajo con intestino grueso 4. En el caso de favorecer la sudoración, lo hago en tonificación, y si quiero detener, lo hago en sedación, ¿sí? O sea, disperso. Y está ubicado directamente a 2 cun por arriba, digamos, de riñón 3. Y por último, riñón 10, que está ubicado bien en el pliegue transversal de la rodilla, digamos, o sea, con la rodilla flexionada en el hueco popliteo, más hacia entre, digamos, los músculos membranoso y semitendinoso y semimembranoso de la rodilla. Fíjense que es un punto que yo tengo que usar, o sea, tratar siempre con las rodillas flexionadas, ¿sí? Porque si no es complejo ubicarlo. Que les decía, hígado 8, vaso 9, son todos puntos que tienen, vaso 9 está más por debajo, no está ubicado, digamos, pero, digamos, está en la misma altura de vesícula biliar 34, del otro lado, ¿no? Bien, ok. Pasamos entonces ahora a vejiga. ¿Sí? Tengan en cuenta con vejiga, que después lo van a ver más
sobre todo cuando veamos también un poquito los puntos Yu de la espalda. Hay otros puntos que se ubican sobre el meridiano de vejiga, que es interesante, los vamos a por ahí a chusmear un poquito, no hoy, pero son puntos que se utilizan mucho. Vejiga en sí comparte el plano con el intestino delgado, así como el riñón comparte el plano con el corazón, vejiga va a compartir el plano obviamente con el intestino delgado, que es fuego, ¿no? También es el plano térmico, el plano más externo de todos los planos, el plano Taiyan. Entonces, y eso es importante entenderlo porque vamos a ver patologías que tienen que ver con esto que hablábamos hoy, de la invasión externa de los patógenos, porque ese es el plano que generalmente siempre digamos, se desequilibra, ¿no? Entonces, es un meridiano que van a ser en la cabeza, en sí van a ser justo en el lagrimal, y va a ascender cuando llega a la altura de vejiga 10, que es cerca de lo que es digamos, ya después se los digo bien, la primera cervical, se divide en dos ramas. Una rama que pasa por bien pegadita, digamos, a la columna, a 1,5 kun de la columna, y otro que pasa más externo, a 3 kun de la columna. Entonces van a ser como dos ramas, después lo vamos a ver bien. Van a llegar hasta la rodilla, y después ahí se unen y siguen viaje y van a llegar hasta el dedo externo del dedo del pie. Entonces, del meñique, del ángulo externo. Es un meridiano en sí, la vejiga, que es un meridiano centrífugo, o sea, van a nacer en la cabeza y terminan en el pie. Une el cielo con la tierra. Tenemos intestino delgado, termina cabeza, termina en el pie, obviamente, ¿no? Entonces, por un lado va a ser hija, la vejiga del intestino grueso, va a ser la madre, la tierra, el metal, va a controlar al intestino delgado, la vejiga, porque controla el fuego. Por otro lado, va a ser la madre de la vesícula biliar, porque es agua y va a tener la relación con la madera a través de ciclo de generación, y a la vez va a ser controlada por el estómago. A nivel tierra controla la madera, ¿no? O sea, eso ya lo saben, pero como para que ustedes lo recuerden. Ciclo Qi y ciclo Shen, ¿no? De generación y ciclo de control. La acción general que tiene, digamos, la vejiga, tiene 3 importantes acciones. Por un lado, es la quinta purificación de los líquidos en cuanto a la purificación que nosotros veíamos para formar también el Wei Qi, la energía Wei Qi. ¿Se acuerdan? Es la nefrovesical. Actúa en esa etapa de purificación de Qi. Entonces, tiene una energía que va a ser transportada siguiendo el ciclo Shen, ¿no? A la vesícula biliar, en donde en combinación con el hígado se va a terminar de hacer la purificación, ¿no? La purificación que va a ser y va a darle el origen a la energía Wei Qi, ¿sí? Eso ya lo vimos. Esa es una de las funciones importantes que tiene, la participación en la etapa nefrovesical de la formación del Wei Qi, a través del ciclo Shen, ¿no? Hacia la vesícula biliar. Por otro lado, tiene una relación termogénica a través del plano que comparte con el intestino delgado, que es el plano, lo que decía antes, Taiyan, perdón, es el plano más externo de los Yan, es el plano más externo. Plano térmico, obviamente también, porque obviamente es agua y fuego, ¿no? Entonces, si la vejiga está insuficiente,
lo que va a poder permitir es la acción agresiva, casualmente, de estas energías externas que nosotros, factores patógenos climáticos externos, si no tenemos una función de la vejiga que esté, digamos, equilibrada. Puede permitir que lo externo penetre en mi organismo, ¿sí? Y generalmente hay cuadros, digamos, que se presentan cuando pasa eso, que son de vacío, digamos, típicos de obstrucción nasal, rinitis, rinorrea, cuadros gripales a repetición. Ahí vamos a tener que trabajar sobre ese plano, ¿no? Y por último, la tercera que tiene es la raíz yin que tiene la vejiga, va a equilibrar la cantidad de líquido que es necesaria para que el riñón pueda mantener todos los humores orgánicos en el organismo. Y por otro lado, va a excretar la orina, ¿sí? Entonces esa es otra de las funciones que tiene. Entonces, tiene, resumiendo, 3 funciones. Formador del Wei Qi, equilibrio termogénico a través de la capa más externa del Taiyan, y regulador de los líquidos orgánicos y de la diuresis, porque la mayoría de los cistitis, uretitis, todas esas cosas tan bonitas que nosotros estábamos diciendo, las vamos a tener que ver también de acá, porque es la vejiga la que lo está sufriendo, ¿sí? Entonces, los síntomas de vacío que se pueden presentar cuando está insuficiente su función, cualquiera de ellas, van a ser predisposición a estados gripales, porque esa capa de Wei Qi está insuficiente, ¿sí? Cuando nosotros decimos de vacío, estamos hablando de que la energía en general está en vacío y se desequilibra. Al estar en vacío puede generar determinadas patologías que tienen que ver con estados gripales, poliurria, incontinencia, o sea, va a haber problemas en las lecciones también, va a haber frío y fobia al frío, puede haber somnolencia, confusión mental, alteraciones auditivas también, porque tiene que ver el elemento agua, y también por cómo, digamos, corre el meridiano, hipoacusia, sordera, sangrado por la nariz, parasitosis, la persona puede estar asustadita, así, media como con miedo, falta de carácter, muy poco vigor sexual, ¿sí? Puede haber a veces edema también, ¿sí? A veces. Pero en general son a veces cuando hay esos estados gripales a repetición, ¿no? Y los síntomas de plenitud van a tener que ver con obstrucción nasal, anosmia, o sea, falta de olfato, orinas turbias, ¿no? O sea, problemas en la orina, o sea, oliguria, orinas turbias, muy coloreadas, ardor al orinar, uretritis, cistitis, prostatitis, todas esas itis que siempre le dije que son calor y plenitud de esas itis. Hay inflamación, ¿no? Cálculos, o sea, formarse cálculos en la vejiga, puede haber fobia al calor en el caso de plenitud, porque digamos, las plenitudes tienen que ver con el calor en este caso. Forúnculos, se pueden formar forúnculos crónicos, insomnio, cefaleas, erecciones frecuentes, ¿no? O sea, todos esos son síntomas de plenitud de la vejiga. Entonces, nosotros vamos a ver después bien el recorrido del meridiano,
Y vamos, después les voy a decir, hay una cosa que tiene la vejiga importante, que yo les nombré a ustedes que hay unos puntos que se llaman puntos Yu de la espalda, o puntos de asentamiento, y puntos Mu por delante, que tratan la raíz Yin y Yang de todos los órganos. En la vejiga están ubicados los puntos Yu de asentamiento de los órganos internos, Yin y Yang. O sea que vamos a tener más de 12 puntos, porque también hay puntos de tonificación de sangre, puntos de tonificación del tumay, puntos de todo. O sea, es un meridiano que vamos a usar mucho, el de vejiga, ¿sí? Entonces, después cuando ustedes hacen verteroterapia o hacen para ubicar los puntos en la espalda, es interesante después en la práctica que aprendan, ¿no? Cómo se toman referencias, ¿no? Pero para tener una idea, nosotros vamos a ver ahora los puntos Yu de la zona comando, ¿sí? Después cuando vamos a la tasa, ahí se los muestro muy por arriba, y después los vamos a ver más en detenimiento. Entonces, vamos primero a armar la estrella de vejiga. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, vamos, esperen que... Ahí estamos. Madera le tendría que haber dejado, fuego, tierra, metal y agua. Pozo, acuérdense que los de metal, los yan empiezan en metal. Pozo, manantial, arroyo, río y mar. Si teníamos 67 puntos, obviamente vejiga 67 va a ser punto pozo. Vejiga 66, 67, 66 y vejiga 65. 66 va a ser punto manantial o punto agua, que va a ser o punto pen, obviamente, ¿no? ¿Sí? Después tenemos vejiga 65, punto arroyo, punto madera. Vejiga 64, que es el cuarto punto, siempre es el punto yuan. De los meridianos yan, acuérdense que el cuarto punto es meridiano de el yuan. Vejiga 63 es punto sí de vejiga. Vejiga 60 es punto fuego. Después tenemos vejiga 40 es punto tierra. Y vejiga 58 es punto oxígeno. ¿Sí? Vejiga 40 es el punto que va a estar en el hueco popliteo. Punto mar, profesora, punto tierra. Sí. Había dicho que vejiga 63 era punto sí. Porque este es punto oxí, punto lo, perdón. Perdón. Ah. Sí, tienes razón. Tenés razón. Ahí está. Vejiga. Ahí estamos. Obviamente, si nosotros tenemos vejiga 66 como punto pen, va a tonificar vejiga 67 punto pozo metal y va a sedar
vejiga 65, ¿sí? Tonifica y seda, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, tengan presente lo siguiente, o sea, vejiga 67 es ese punto que le da esa energía, digamos, va a estar ubicado en el ángulo unguial del dedo meñique, ¿sí? Del lado externo, del pie. Y es ese punto que le da la energía a riñón 1, ¿no? Para que nazca el meridiano de riñón. Es un punto pozo, como todos los puntos pozos sirve para eliminar viento, sea interno o externo. Siempre que hablamos de viento, hablamos de esas patologías que tienen que ver bien de madera, ¿no? O sea, interno o externo, ¿no? Por un lado, externo es el viento externo, interno es siempre de la madera, externo es de afuera, que puede venir con cefaleas, por ejemplo, dolores de cabeza, migraña, o sea, de ese tipo de patologías. Como punto distal, va a mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con la visión. Más allá que la visión le corresponde más al hígado o a la vesícula biliar. En este caso, porque los ojos, la mirada, lo que tiene que ver con los ojos, tiene que ver más hacia lo que es la vesícula biliar o el hígado, ¿no? Porque es más elemento madera. Pero este punto es muy importante para eso. Generalmente para esas patologías que tienen que ver con el viento, pero en relación a los ojos, tiene muy buena, digamos, es muy bueno para usar, ¿sí? Y es un punto que se utiliza mucho, por ejemplo, en forma empírica, para acomodar el feto. ¿Vieron cuando el feto viene que no se acomoda en las últimas meses, en los últimos días? Entonces, se lo utiliza para, o sea, se hace en el 8º mes del embarazo, obviamente. Y generalmente se utiliza moxa en forma bilateral, una vez al día, durante 10 días. Y de forma empírica se lo ha usado para acomodar el feto, para ubicarlo bien para que nazca de cabeza, y no de cola, por ejemplo. Vejiga 67 es punto manantial, punto pen, punto agua, y está ubicado en la depresión anteroinferior de la 5ª articulación metatarsofalángica, ¿no? Está ubicado bien, acuérdense que después, cuando vean el atlas, ubiquen todos los puntitos juntitos, porque entonces así los van a grabar más. Vejiga 66. Como todos los puntos manantial, aclaran el calor, y es muy bueno para aclarar el calor de la vejiga. Si yo digo, aclaran el calor de la vejiga, ¿no? ¿Qué síntoma voy a tener si hay calor en la vejiga? Itis. Claro, todas esas itis tan bonitas que estuvimos viendo. Entonces sirve para, por ejemplo, cistitis. Y es un punto también para aclarar el cano, digamos, es uno de los puntos que se utilizan más para eso. Es un punto muy dinámico porque ahí tenemos la energía muy a mano, ¿no? Y también aclara el viento, o sea, elimina el viento. Aclara el calor y elimina el viento. Entonces, por ejemplo, en una etapa de invasión de viento-calor, a nivel de esa capa tan externa del ki defensivo, como que puede traer fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Cuando yo hablo, y lo vuelvo a decir, pero se lo vuelvo a aclarar, de una capa externa, o sea que el viento frío, el viento calor, invade la capa externa del ki, quiere decir que está afuera, ¿ok? No está internalizado al órgano. Bien, pero
nosotros tenemos, para diferenciar eso, tenemos que ver que es algo muy próximo. Si pasó 5 días, ya ahí se internalizó. Eso quiere decir que tiene que haber pasado 1, 2, 3 como mucho días, ¿sí? Si no, ya ahí sonamos, ya eso externo ya es interno. Tiene que ser muy próximo, ¿sí? Muy próximo, para yo poder tratarlo como viento externo, ¿sí? O viento calor, o viento frío, o viento agua, lo que sea, externo, ¿sí? Si ya penetró y ya pasó 4, 5, 6 días, ya ahí ya se internalizó, ya va más hacia adentro, ¿sí? Entonces tengo que por ahí tratarlo diferente, ¿ok? Vejiga 65 es punto madera, punto arroyo y punto de sedación. Y está ubicado en el lado externo del dorso del pie, en la parte posterior inferior de la cabeza del quinto dedo metatarsiano, o sea, del dedito chiquitito. Siempre donde se juntan la piel blanca y roja, que es justo en el borde del pie. Está todo ubicado en el borde del pie, ya van a ver. Vejiga 65 generalmente se lo utiliza también como punto distal en problemas que tienen que ver con el canal de la vejiga. Como nace, digamos, en la cabeza, o sea, como punto distal, cuando uno dice punto distal, por ejemplo, son, digamos, alguna sintomatología que afecte a la cabeza, como obstrucción dolorosa de la nuca, ¿no? O sea, trabaja muy bien para eso. También aclara el calor de la vejiga y también se lo va a utilizar, por ejemplo, con cistitis, y también elimina el viento interno, por ejemplo, ya cuando es viento interno ya estamos hablando de una epilepsia, por ejemplo. ¿Sí? También se lo utiliza para viento externo, también en una etapa inicial de, como hablaba antes, de una invasión de viento frío, ¿no? O sea, también que el frío, la característica, o sea, cuando hay un viento calor, la característica típica es que voy a tener fiebre, que voy a generar, o sea, voy a estar con todas sintomatologías más de calor y de congestión, inquietud, ¿no? O sea, un estado gripal que generalmente está relacionado, por ejemplo, cuando me engripo en verano, ¿no? O sea, que es insoportable, esas gripes de verano, muy cercanas, ¿no? Ahora, cuando hay una invasión de viento frío, ahí que es típica, el frío lo que hace es contraer. Entonces, por eso se genera también fiebre, porque se contrae y se empieza a generar como una especie de, para contrarrestar ese bloqueo del ki, ¿no? Porque se bloquea el ki con el frío. Eso es lo que sucede con el frío, se bloquea. Entonces empieza a generar calor interno, ¿no? Para equilibrar el yang con el yin. Entonces, de ahí que se produce la fiebre. Entonces, por eso hay que tratar de sudar y etcétera. Cuando hay una invasión de viento frío, los poros se cierran, ¿sí? O sea, se contrae, el frío contrae. Entonces, lo que sucede también puede haber cefaleas muy fuertes, rigidez también en la nuca, ¿no? O sea, eso sería bien en la capa más externa, ¿no? De la capa del Tayán, lo que hablaba antes. Salí, me resfrié, tomé frío, y de golpe empecé con contractura en la nuca, con rigidez, con dolor de cabeza, un poco de congestión, ¿sí? Eso sería un viento frío. Ese punto, entonces, vejiga 65 como punto distal, también se puede usar. Vejiga 64 es punto Yuan, y es un punto que está ubicado
en el lado externo también del dorso del pie, por debajo de la protuberancia del quinto metatarsiano, ¿sí? Del quinto dedo. Están todos ubicaditos en línea, en el dorso del pie. Y este punto, digamos, también es un punto que aclara el calor, como punto Schwann, y también se lo utiliza, por ejemplo, con... Vieron que los puntos Schwann de los meridianos Yang se los utiliza mucho para patologías de exceso. Entonces, se lo utiliza también tanto para calor como, digamos, como quemazón durante las micciones, fortalece también la espalda, y también se elimina el viento interno y trata epilepsias. ¿Sí? Vejiga 63, punto Xi, está en la parte anteroinferior de vejiga 62, ¿sí? Y es un punto que justo está ubicado en la depresión externa del hueso cuboide. Y como todos los puntos hendidura, se lo utiliza para patologías agudas, para calmar el dolor, y se emplea generalmente cuando hay patologías de calor, por ejemplo, para aclarar el calor, calmarlo, y calmar y aclarar, y, por ejemplo, micciones frecuentes acompañadas con sensación de quemazón, las famosas típicas también cistitis. Vejiga 60, punto fuego, punto río, está ubicada en la depresión entre el malleolo externo y el tendón del calcáneo. Está ubicado igual que riñón 3, pero del lado externo, vejiga 60. Vejiga 60 y riñón 3 son dos puntos interesantes, ¿no? Están ubicados justo en el mismo lugar, uno externo y otro interno. Como punto distal, vejiga 60 es muy bueno para tratar dorsalgias y dolores crónicos, en la columna, obviamente. Y se lo utiliza como también como punto distal para la obstrucción dolorosa del canal, sobre todo, por ejemplo, en el hombro, porque va a pasar por el hombro, la nuca, porque va a pasar el meridiano por la nuca, y la cabeza, porque también va a pasar por la cabeza. Y elimina el viento, tanto interno como externo. Y generalmente, cuando este viento invade la parte superior del cuerpo, ¿sí? Toda la zona entre los hombros, la cabeza y el cuello, ¿sí? Como punto distal es muy bueno. Y tiene muy buena, digamos, acción sobre el occipucio, que van a ver que acá hay un punto de vejiga 10 cuando veamos las técnicas para sacar viento, que está ubicado en esta zona que es la barrera del viento, que se las mostré una vez, que tiene que ver con los puntos por donde el viento entra en el organismo, que son los famosos anos energéticos, que por eso les decía que esta parte siempre uno tiene que no estar de espaldas al viento, porque el viento penetra por esta zona de la nuca. Por eso cuando aprendamos los puntos para sacar el viento, generalmente se utilizan puntos de vejiga, y dos de vejiga 10, que está ubicado acá, ya lo vamos a ver, el Fenfu, que está ubicado bien en la zona del occipucio, y vesícula biliar 20. Son puntos interesantísimos para sacar viento. Y vejiga 60 se lo utiliza como punto distal. En vez de punturar acá, o puedo punturar acá y encima punturo abajo, ¿sí? Es muy eficaz. Y tiene también, siempre que hay viento, lo que va a haber es dolor también. Entonces va a haber dolor de cabeza, ¿sí? Entonces está bueno. Y también se lo utiliza para tratar cefaleas, pero en este caso debidas a insuficiencia de riñón, sobre todo de yang de riñón, ¿sí? Cuando hay insuficiencia de yang de riñón puede haber cefaleas, y este punto es interesante para tratarlo, ¿sí?
También aclara el calor interno de la vejiga, con síntomas también de quemazón al orinar, y también hace circular la sangre y se utiliza en problemas, por ejemplo, que tengan que ver con menstruaciones debidas, por ejemplo, a estancamiento de sangre. Entonces, con síntomas de reglas dolorosas, coágulos, sangre oscura, ¿sí? Esos son los síntomas típicos de un estancamiento de sangre de útero, ¿no? A nivel de menstruaciones. Coágulos, dolor, sangre oscura y hinchazón a veces también de yao inferior, ¿no? O sea, reglas dolorosas, esas que imposibilitan hacer nada. Vejiga 58 es punto LO, punto de conexión interna externa con el meridiano de vejiga, y vejiga, digamos también, sí, hay otros puntos que también podemos usar. Vejiga 58, por ejemplo, está ubicado a 7 cum de vejiga 60, por arriba, obviamente, y es un punto que puede dispersar el calor de la vejiga y cura hemorroides, ciatalgia, dolores lumbares, una vejiga, sí, vejiga 58, punto LO. Sí. Vejiga 40 es punto tierra y punto mar, es punto que está ubicado bien en el pliegue transversal de la zona poplitea entre los tendones de los músculos bíceps femoral y el músculo semitendinoso. Y se lo localiza obviamente el punto con el paciente boca abajo y con la rodilla flexionada, ¿sí? Ahora bien, es un punto que, ese punto se hace sangría a veces, porque es muy bueno para, digamos, el estancamiento de sangre en toda la parte inferior de las piernas. Entonces muchas veces se hace como una sangría. Se puede usar también ventosa, y se puede usar las dos cosas, sangría y ventosa, ¿sí? Aclara el calor. O sea, es un punto que relaja o sea, que va a trabajar sobre la sangre, pero por otro lado elimina mucho las obstrucciones del canal de la vejiga, cuando hay edemas en las piernas, por ejemplo. Entonces, refresca la sangre, se lo utiliza en patologías dermatológicas también, debido al calor en sangre, eso también, porque moviliza muchísimo la sangre. También tienden a aclarar también el calor y elimina la humedad de la vejiga. También con quemazón, por ejemplo, al orinar. Entonces es un punto que es muy eficaz en casos agudos también, vejiga 40. Es un punto mar interesante para tratar todo lo que es punto tierra, ¿no? Para tratar lo que es, sobre todo se utiliza mucho para refrescar la sangre y para mover sangre, ¿sí? Y ya les digo, se utiliza por ahí con sangría o con también con, ¿cómo se llama? Con ventosa, ¿sí? Mueve sangre. Calor en sangre, que son alteraciones también dermatológicas, ¿sí? Bien. ¿Pregunta? Bien. ¿Qué tal, Damián? Entonces, vamos a pasar ahora, esperen que voy a buscar el atlas, que tengo que buscar, que lo tenía con el... tengo que buscar... Sí. Acá. Bien.
Anda, Cecilia, nomás. Total, queda grabado. Ahí estamos. Entonces, acá tenemos al canal de la vejiga. ¿Ven? Empieza justo en la zona de los lagrimales. Va a ascender por la frente, se va a abrir un poquito. El meridiano Dumay, así como el meridiano Redmay, va a comenzar también. Los dos, tanto el Redmay como el Dumay, van a ascender, van a ir hacia la cabeza. Uno por delante y otro por detrás. El que va por detrás, que es el Dumay, va a terminar en la boca del lado interno, ¿sí? Justo debajo del frenillo, ¿sí? El otro termina acá, asciende y termina acá, y el otro termina acá. La lengua se utiliza mucho para unirlos, esos dos meridianos, en las artes marciales, en el Qigong, ¿sí? Se usa como puente. Y el meridiano de vejiga va, como es el más yan de todos, el del Taiyan, junto con el intestino delgado, va a ir justo, digamos, es bilateral, va a ir descendiendo a, digamos, un kun y medio del meridiano Dumay. Este sería el Dumay, bien por la línea media, ¿sí? Y este es el de vejiga, que va a ir ascendiendo por la cabeza a un kun y medio del meridiano Dumay. Desciende, ¿ven? Desciende, y en la zona del occipucio, toda esta zona, digamos, ahí es vejiga 10. De ahí se abren dos ramas, ¿sí? La rama igual interna de la vejiga se va a internalizar también en la zona del Dumay, 4, ¿sí? En la zona lumbar. Si no, la rama externa va a haber estas dos ramas externas, que una va a pasar a un kun y medio del meridiano Dumay, y el otro a 3 kun, o un kun y medio de la rama interna externa, ¿sí? Son dos externas, una interna y otra externa. Y son bilaterales, o sea que va a haber dos ramas de vejiga de un lado y dos ramas de vejiga del otro, ¿sí? Van a llegar a toda la parte del muslo, y van a bajar hasta vejiga 40. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, cuando empezamos en sí, lo que hace el meridiano es que la rama interna, externa, la más externa, hace como una Z en la zona en la parte sacra, después desciende, y esta es vejiga 40, ¿sí? Ahora, ¿por qué? De 40, ¿entienden? 58, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque el que le sigue a 40 es 50 y pico, no es 40, 39, ¿se entiende? ¿Qué pasa? De 40 es que en sí, uno dice, se divide en vejiga 10, pero en sí, la rama externa, externa, arranca en vejiga 40. Entonces, acá es 41, 42, 43, ¿se entiende? No es que de golpe es 10, 11, 12, 13, 14, no se cuenta así, ¿se entiende? Sino que de acá va a descender 30, 31, 40, y después vuelve 41, 42, 43, ¿se entiende lo que le quiero decir? Que vamos a tener, por eso les decía, después los puntos yu de la espalda, vamos a tener un punto yu, por ejemplo, vejiga 13, es el punto yu de pulmón, y al ladito tenemos vejiga 42, que es el punto mental del pulmón. No es 12, 13, 14, 15, no están correlativos, ¿entienden? ¿No?
Porque en cierta forma la rama externa de externa se origina en vejiga 40, no en vejiga 10. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver las caras, están bien. Entonces, y termina, ven, directamente en vejiga 67, lo que les decía antes, como, ven, esta es la zona del, acá, baja. Esta es la rama externa, externa, ¿sí? Esta es la zona del viento, que les decía, famosa, ¿no? Donde está vejiga 10, en donde se supone, cuando se estudia, que se separan esas dos ramas, ¿no? Pero en sí, si es real, nace abajo. Esta es la rama externa, y esta es la rama interna externa, ¿sí? Siempre que uno dice la rama externa, es la rama donde están los puntos, y uno puede acceder a la rama, ¿sí? La rama interna de la vejiga es la que entra al órgano, y a su acoplado, que eso sucede en la zona del migmen, que sería en la zona lumbar. Esta es otra de las cosas que tiene la vejiga. No se internaliza a nivel del hueco supraclavicular, como todo el resto, sino que se llega al órgano cuando se internaliza la rama interna, es a través de vejiga 23, en cierta forma, que está ubicada a la misma altura de Dumay 4. Segunda lumbar. Bien. Esta es la zona del viento, famosa, Dumay 16, que está justo de vejiga 10 en la primera cervical. Vejiga 40, que es el punto mar, ven que sigue 40, 55. 56, 57, 58. No es 40, 41. No, porque sube. Asciende. Y este es lo que les decía antes, cómo está el meridiano, los puntos Yu, ¿no? Punto pozo, manantial, arroyo, Yuan. ¿Ven? Están todos en hilerita. Entonces, a ver, este es el meridiano tendinomuscular, que abarca toda esa zona, y ahora vamos a ir directamente a los puntos Yu, porque si no se van a hacer mucho lío. El Yu de la zona comando, no Yu de la espalda. Todos estos los vamos a aprender, pero más adelante. No se preocupen. ¿Ven? Que esta es la rama interna que hace como un... Están sobre los huesitos, los agujeros sacros. ¿Ven? Hace como una Z. Esta es esta es la rama externa, ¿ven? Y esta es la rama externa interna. Y llegamos. Vejiga 40. Vejiga 40, punto mar, viene en el hueco popliteo. Este es el punto que refresca la sangre. Esa es la acción más importante de este punto. Refrescar la sangre. Estos son los puntos mentales, ¿ven? ¿Ven que volvió a subir? ¿Ven que de vejiga 40 salimos a 41?
Estos son los puntos mentales. Va a haber un punto, ¿qué quiere decir un punto mental? Que va a ser un punto mental que va a trabajar sobre la emoción del órgano. En el caso del pulmón, que es vejiga 43, vejiga 42, perdón, acá va a estar el punto Yu de pulmón que va a tonificar al pulmón, y acá va a estar el punto de, digamos, mental del pulmón que va a trabajar, por ejemplo, con la tristeza. Ya los vamos a ver más adelante. Vamos a los puntos de la zona comando, ya vimos vejiga 40. Ya nos vamos acercando. Vejiga 57, vejiga 58. Punto LO. Vejiga 58 está ubicado a, si yo tomo con manos extendidas, está ubicado a 7 cum de vejiga 60, ¿ven? Este es vejiga 60 que está ubicado bien como riñón 3, que les había dicho, ¿no? Y vejiga 60 está, vejiga 58 está ubicado a 7 cum de vejiga, si no puedo usar esta técnica de manos extendidas, pero, y a un cum por debajo, ¿no? Si no, medio complejo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me muestra esto? Porque de golpe, con manos extendidas, yo marco vejiga 57, que está justo en el centro. Y con un cum por debajo de vejiga 57, puedo ubicar a, es más simple, ¿no? Hacer técnicas de manos extendidas, yo las uso mucho. Bueno. Entonces, vamos a 60 directamente. Vejiga 60. Vejiga 60 es el punto que yo les decía que está ubicado justo por el, digamos, de un lado es riñón 3 y del otro lado vejiga 60. ¿Qué quiere decir? De un lado y del otro, yin y yang, ¿no? Obviamente. Vejiga 60 va a estar ubicado entre en la punta mayor del maleolo, la prominencia mayor del maleolo y el tendón de Aquiles. Vejiga 60. Punto bien que punto fuego y punto río. Vejiga entonces 63. Vejiga 63 está ubicado junto por debajo de la tuberosidad del quinto metatarsiano, ¿sí? Y este punto es punto hendidura. Vejiga 64, que es punto Yuan, ¿sí? Está ubicado justo, ven, por debajo de la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y están todos acá, todos en línea. Todos, ¿ven? 64, 65, 66, 67. Todos en la línea bien del pie traverso. Vejiga 65 está también cerca de la cabeza del quinto, de la articulación de la cabeza del quinto, ¿sí? Depresión próxima a la cabeza del quinto metatarsiano. Punto 65, punto madera, punto arroyo. Obviamente que va a ser ese punto que va a trabajar sobre el viento. Vejiga 66 está ubicado en el borde lateral también del pie, en la depresión distal a la articulación metatarsofalángica del quinto metatarsiano. Punto manantial, punto pen. ¿Sí? Y terminando en vejiga 67, punto pozo.
que es el donde le da el golpe para que nazca riñón 3, el riñón. En la cara dorsal del quinto dedo del pie, ¿sí? Este punto es un punto, todos los puntos pozos son puntos muy dolorosos, ¿eh? Son dolorosos y se usan las agujitas chiquititas, ¿sí? Pero son dolorosos. Y todos los puntos pozos son puntos de reanimación, puntos en donde saco patógenos hacia afuera, viento frío, viento calor, todo. Saco porque es un punto. Lo que hay que tener cuidado es que facilita también el parto, entonces siempre que hay, digamos, si vienen embarazadas, tengo que estudiar bien los puntos que no tengo que tocar para no estimular, ¿sí? Si están, digamos, ahora si son con periodos un poco más cercanos, digamos, tampoco, sino que tengo que tener cuidado con eso. Ven, acá les dice lo mismo, o sea, estaba leyendo recién lo que les decía acá en el Atlas, pero sí, todo, siempre cuando hay, ustedes tienen que preguntar siempre, cuando vienen, como, o sea, cuando hacen la anamnesis, tienen que sumar bien todo y preguntar bien todo. Bien, ok, que eso también es lo que normalmente también les van a enseñar a hacer en las prácticas, ¿no? Como armar un cuestionario, y etcétera. Cosas importantes que uno tiene que preguntar, aparte de la edad, grupo familiar, ocupación, que eso da muchísima información, motivo de consulta para que no se vayan muy por arriba, y bueno, y después todos esos detalles, ¿no? Si es una chica que está todavía menstruando, bien, anotar bien el tema de los ciclos, cómo son, cada cuánto, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vuelvo a repetir. Yo ahora después les mando esto y les agrego el cuestionario. Es un cuestionario de casi 40 preguntas y algunas preguntas a desarrollar, ¿sí? Entonces, tómense el tiempo. Después lo vemos juntos la próxima clase. Pero así tenemos un pequeño cierre, que no es cierre, sino simplemente afirmar un poco más los conceptos para poder después pasar un poco a técnicas, ¿sí? Porque si no, no voy a entender qué estoy haciendo. Como les decía antes, ¿no? O sea, ¿qué es plenitud? ¿Qué es vacío? ¿Y qué puedo hacer con eso? ¿Sí? Si es frío, si es calor, si es viento, si es interno o externo. ¿Ok? Bien. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta? Muchas. Cualquier cosa las vemos, les va a salir un montón porque las próximas vamos a estar a full con todo. Así que no se preocupen. Bueno. ¿El próximo examen cuándo se calcula que va a ser? En diciembre, para Navidad. ¿Para Navidad? Oh, 3 días antes, ojo, más o menos. Así que bueno. esa fecha van a estar estudiando. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Chau, chau.